Nunca pensé que una sola persona pudiera arruinar tantas vidas, hasta que vi a mi tío arrodillarse frente a una mujer a la que había insultado minutos antes. Actualmente tengo 16 años. Me fui dando cuenta de que mi abuela tenía una clara preferencia por el hermano menor de mi papá, mi tío Francisco. Supongo que hasta cierto punto es normal que los padres lleguen a tener más aprecio por alguno de sus hijos. Al fin y al cabo son humanos. Pero en el caso de mi abuela era tan evidente que yo podía notar cómo tanto mi papá como mi otro tío Gerardo llegaban a sentirse un poco mal, y es que a los ojos de mi abuela, mi tío Francisco era incapaz de hacer nada mal como se lo estarán. Imaginando él no era lo que se podría llamar una buena persona, no trabajaba, o más bien, no había un solo trabajo en el que durara más de una semana, porque según él todos los jefes estaban en su contra. Trataba muy mal a las mujeres. No quiero ser muy explícita al respecto porque no es el tema principal de esta historia, pero creo que es importante mencionar este comportamiento para recalcar lo despreciable que era. Todas esas actitudes provocaban que él no tuviera una pareja que le durara más de unas semanas y por ello hablaba mal de las mujeres, culpándolas a ellas en lugar de reconocer sus propios errores. Y mi abuela secundaba esta clase de comportamientos. Mientras yo crecía y lo veía, no me juntaba mucho con él. Estuve bastante inconsciente de toda esta situación durante mi infancia, pero mi mamá me tenía prohibido acercarme demasiado a él. Si por alguna razón veía que estábamos a punto de quedar a solas, me pedía que saliera de la habitación. A mi tío Francisco le gustaba mucho jugar fútbol y pertenecía a un equipo pequeño. En una ocasión, uno de los jugadores tuvo un problema, pues nació su hijo y tuvo que retirarse del equipo por unas semanas. Mi tío Francisco invitó a mi papá a jugar. Aunque a mi papá le gustaba el fútbol, no le agradaba pasar tiempo con su hermano porque en muchas ocasiones él lo había metido en problemas por ser demasiado competitivo. A Francisco no le gustaba perder ni que las cosas salieran diferente a como él quería, y por ello siempre había algún conflicto. Mi papá se negó, pero mi tío Francisco insistió. Como mencioné antes, a mi abuelo no le gustaba que a su hijo favorito le dijeran que no, y ella también empezó a presionar a mi papá para que aceptara. A mi papá le resultaba difícil decirle que no a su mamá, por lo que terminó accediendo. Durante las semanas en las que mi papá estuvo jugando en el equipo, me llevaba con él para que después del partido pudiéramos hacer algo juntos. Los primeros partidos transcurrieron de forma normal. A mí no me gusta mucho el fútbol, y por eso no puedo opinar demasiado al respecto. Pero recuerdo que en el quinto partido perdieron. No será sorpresa para nadie si les digo quién llevó la situación a otro nivel. Como sabía que mi abuela siempre lo respaldaba, mi tío Francisco comenzó a culpar a mi papá, gritándole y criticando su manera de jugar. Lo insultaba de todas las maneras posibles y como en la mayoría de las veces que esto ocurría, mi papá no quiso hacer un alboroto. Solo le respondía de vez en cuando para pedirle que se callara, pero nada más. Mientras mi papá guardaba sus cosas, me dijo que me preparara porque ya nos íbamos. Me levanté de las gradas y bajé, pero mientras bajaba pisé accidentalmente la correa de la mochila de mi tío Francisco. Para cualquier persona esto no sería algo grave, más bien algo común. Pero como dije, él se volvía todavía más insoportable al perder en cualquier cosa. Al ver lo que hice, comenzó a insultarme. Hasta el día de hoy he olvidado muchas de las cosas que me dijo porque estaba gritando demasiado fuerte y lanzando toda clase de insultos. Pero fue ahí que mi papá decidió que ya no toleraría más sus abusos. Muy rápido comenzaron a hacerse de palabras entre ellos dos, y las cosas se calentaron tanto que de un momento a otro mi tío intentó irse a los golpes contra mi papá. Mi tío no era lo que se podría decir una persona fuerte, y mi papá no solo pudo frenarlo sin problemas, sino que sin mucho esfuerzo, lo empujó con tal fuerza que mi tío retrocedió cerca de 1,5 milímetros. Al hacerse para atrás, chocó directamente con un grupo de mujeres. Por lo que recuerdo, esas mujeres llevaban una pelota. Supongo que iban hacia la sección de voleibol o algo parecido. Estaban simplemente pasando por ahí, y de hecho no parecían haberse enterado de la situación,
porque una de ellas, sin tener el contexto, le ofreció su mano para ayudarlo a levantarse, pues mi tío al chocar había caído al piso, pero tan horrible como era él, en lugar de agradecer la ayuda, lo tomó como una especie de humillación. De un manotazo hizo que aquella mujer retrocediera y se levantó por sí mismo. La mujer, evidentemente ofendida, le dijo algo como que era un maleducado. Esas simples palabras bastaron para que mi tío redirigiera toda la ira que había acumulado desde que perdió el partido contra ella. Mi papá se preocupó porque sabía que pasara lo que pasara, mi abuela terminaría culpándolo. Me pidió que me quedara donde estaba mientras él trataba de calmar la situación. Yo, curiosa, comencé a prestar más atención a lo que estaba ocurriendo. Fue que noté algo extraño. Aquella mujer no reaccionaba como se esperaría de alguien frente a un hombre violento. En lugar de tratar de alejarse, calmarlo o pedir ayuda, se quedaba ahí parada y de vez en cuando se le escapaba una pequeña sonrisa burlona. Entre tanto grito, no alcancé a escuchar bien qué fue lo que mi tío dijo que la ofendió tanto, pero en algún momento aquella mujer pasó de burlarse a enojarse y sin previo aviso le soltó una cachetada. Mi papá llegó poco después disculpándose con la mujer y tratando de alejar a su hermano para que el problema no se hiciera más grande. Pero como podrán imaginar, mi tío no iba a permitir que las cosas se quedaran así. Comenzó a forcejear con mi papá gritándole toda clase de insultos y diciendo que esa mujer no sabía con quién se estaba metiendo, que iba a hacerle saber quién era él. Mi papá, mientras intentaba calmarlo, le pedía a la mujer que se fuera, pero ella no se movía. Sus amigas le decían que lo mejor era irse, pero no parecían preocupadas por la seguridad de ella, sino más bien por lo que ella podría hacer. Todo eso me resultaba tan extraño que no podía dejar de observar. En algún punto, mi tío pudo zafarse del agarre de mi papá y se lanzó directamente contra aquella mujer. Ella no retrocedió ni un paso. Mi tío Francisco se acercó a la mujer con el puño levantado, listo para golpearla. Mi papá se apresuraba para detenerlo, pero antes de que siquiera lograra lanzar el golpe, se detuvo. Fue como si algo lo hubiese paralizado de repente. Mi tío se quedó estático y mi papá, junto con todos los presentes que se habían juntado a ver el alboroto, se quedaron en silencio por lo extraño de la. Mi tío bajó el puño y ante la mirada incrédula de todos comenzó a arrodillarse. Era evidente que algo lo estaba obligando a hacerlo porque sus piernas temblaban, como si intentara resistirse. Mientras esto ocurría, la única persona que no se veía perpleja era aquella mujer. Seguía con la misma expresión, como si todo estuviera bajo su control. Mi tío estuvo completamente de rodillas y la mujer se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que le dijo. Le pregunté a mi papá que estaba más cerca de ellos, pero me dijo que tampoco lo escuchó porque fue demasiado bajo. Lo que sí vi fue que en cuanto la mujer terminó de susurrarle, mi tío comenzó a orinarse encima. Las amigas de aquella mujer la jalaron, diciéndole que ya era suficiente y que tenían que irse. Ni siquiera siguieron su camino hacia la cancha de voleibol, como parecía que harían. En lugar de eso, salieron prácticamente corriendo de la unidad deportiva. Toda la gente que se había juntado por el alboroto estaba en silencio, incrédula de lo que había sucedido. Mi tío Francisco seguía temblando arrodillado en el piso. Mi papá, tratando de calmar la situación, lo ayudó a levantarse. Me sorprendió ver que toda la agresividad que siempre mostraba, esa actitud de tipo duro que no necesitaba ayuda de nadie, había desaparecido. En lugar de rechazar la ayuda como solía hacer, se dejó levantar sin decir nada. Su short estaba orinado y durante todo el camino de regreso permaneció callado. Nadie dijo nada. Supongo que no querían hacerlo sentir peor. Mi papá lo dejó en casa de mi abuela y después nos fuimos directo a la nuestra. Más tarde, mi papá le contó lo sucedido a mi mamá. Hasta este momento olvidé mencionar que mi mamá tenía 5 meses de embarazo. A la mañana siguiente, por medio de mi abuela, nos enteramos de que mi tío Francisco había amanecido muy enfermo. Según ella, cerca de las 3 de la madrugada, él comenzó a gritar desesperado, suplicando que, por favor,
lo dejara en paz y diciendo que lamentaba lo que había hecho. Mi abuela pensó que era solo un sueño, pero pronto se dio cuenta de que no. Mi tío estaba empapado en sudor y tenía fiebre alta de más de 39 grados. Preocupada, mi abuela intentó bajarle la fiebre por todos los medios posibles, pero no lo logró. Cerca de las 7 de la mañana, llamó a mi papá para que los llevara al hospital ya que mi tío comenzaba a delirar. Según mi abuela, él decía que en la habitación había una mujer que le hablaba, diciéndole que no lo iba a matar porque eso sería muy fácil, pero que lo haría sufrir hasta que él mismo decidiera quitarse la vida. Mi papá no perdió tiempo y fue a casa de mi abuela para llevarlos al hospital. Una vez allí, los doctores hicieron todo lo posible para bajar la temperatura de mi tío, que había subido aún más, alcanzando niveles críticos. A pesar de todos los esfuerzos, no conseguían estabilizarlo. La fiebre provocó que comenzara a convulsionar. Durante todo este caos, mi papá no le mencionó a mi abuela lo que había ocurrido después del juego, considerando que no era el momento adecuado para hablar de ello. Casi como un milagro, los doctores lograron estabilizarlo. La fiebre comenzó a bajar rápidamente y al cabo de unas horas mi tío estaba mejor. A pesar de la mejoría, tuvo que quedarse en el hospital una noche más para que le realizaran análisis. Los médicos no encontraron ninguna infección u otra causa que justificara una fiebre tan alta. A la mañana siguiente mi tío se veía en buen estado. Comía bien y no había rastro de fiebre. Lo dieron de alta. Durante ese tiempo noté un cambio extraño en mi tío. Su personalidad altanera había desaparecido y se mostraba muy callado, casi sumiso. Esta actitud solo duró un par de días. Mi abuela, traumatizada por la experiencia, se volvió aún más sobreprotectora con él. Si antes lo consentía, ahora prácticamente lo trataba como un niño pequeño. En poco tiempo mi tío volvió a su actitud horrible de siempre. Pasaron 3 días desde el incidente de la fiebre, y mi tío ya se comportaba como si nada hubiera pasado. Una noche, mientras toda la familia estaba reunida en casa de mi abuela para cenar, mi tío dijo que iba a la tienda a comprar cigarros. Le pidió dinero a mi abuela, quien, aunque le dijo que debería dejar de fumar, terminó dándoselo. La tienda estaba a unos 10 minutos caminando. No le dimos mucha importancia al hecho de que tardara en regresar. A veces se quedaba platicando con alguien. Después de un rato escuchamos un grito desgarrador que reconocimos al instante. Era mi tío. Todos los que estábamos en casa de mi abuela nos alarmamos al escuchar los pasos de mi tío Francisco corriendo hacia la puerta acompañados de gritos. Mi tío Gerardo fue el primero en llegar y abrir la puerta. Apenas unos segundos después, Francisco entró corriendo pálido como un cadáver. Su cabello parecía erizado del miedo, algo que jamás habíamos visto en él. Nos asomamos a la calle tratando de entender qué había ocurrido, pero no había nadie. La calle estaba vacía, como siempre solía estar en las noches tranquilas del vecindario. Algunos vecinos, curiosos por el alboroto, miraban desde sus ventanas, pero tampoco parecían haber visto nada. Mi abuela lo hizo entrar y lo sentó en uno de los sillones para tratar de calmarlo. Le preparó un té y poco a poco Francisco empezó a recobrar la compostura. Fue entonces que, todavía temblando, nos contó lo que le había sucedido. Dijo que tras salir de la tienda encendió un cigarro y comenzó a caminar de regreso. Apenas había avanzado unos pasos y sintió que una mano pequeña sujetaba la suya. Al voltear, vio que era la nieta de doña Julieta, una vecina de por ahí. La niña, con una voz temblorosa, le pidió que la acompañara a casa de su abuela porque le daba miedo caminar sola en la oscuridad. Aunque a Francisco le pareció extraño, pensó que no le costaba nada acompañarla, ya que doña Julieta vivía justo al lado de mi abuela. Pero había algo que lo incomodaba. La niña no dejaba de insistirle que le prometiera que no soltaría su mano, pasara lo que pasara. No le prestó atención, irritado porque nunca había tenido paciencia para los niños. Pero al final, para que se callara, le dijo que sí, que lo prometía. Estaban a punto de llegar cuando notó algo extraño, algo de lo que no se dio cuenta del cambio porque había sido gradual, pero al mirar hacia abajo, se percató de que la mano de la niña, que era pequeña,
Ahora parecía mucho más grande, al punto de envolver completamente la suya. Alarmado, giró la cabeza hacia ella y notó algo aún más perturbador. La niña ya no era tan pequeña. Ahora su estatura le llegaba a la boca y conforme caminaban parecía seguir creciendo. Francisco intentó soltar su mano, pero la niña apretó con más fuerza. Fue entonces que ella lo volteó a ver por primera vez. Tenía los ojos completamente negros, al igual que sus labios, y le recordó con una voz grave y distorsionada que le había prometido no soltarla. Mientras hablaba, la niña seguía creciendo al punto de superar su altura. Luego empezó a reír. Mi tío, asustado, jaló con todas sus fuerzas tratando de soltarse. Finalmente lo logró, pero no sin sentir como las uñas de esa cosa le rasguñaban el antebrazo. Sin mirar atrás salió corriendo hacia la casa de mi abuela, gritando con todas sus fuerzas. Al terminar su relato todos estábamos incrédulos. Algunos intentaron razonar, diciendo que quizá había imaginado todo, pero mi tío, furioso, levantó el brazo. Su antebrazo estaba cubierto de rasguños profundos, como si algo con garras se los hubiera hecho. Nadie pudo decir nada más. El silencio en la sala era total. Eso, sin mencionar que los rasguños en el brazo de mi tío no parecían haber sido hechos por una persona. Más bien, parecían como si un gato muy grande lo hubiera atacado, pues las marcas eran muy finas. Mi abuela estaba muy alterada por obvias razones, pero no podía culpar a la nieta de doña Julieta, no solo porque era una niña de 7 años, sino porque según lo que doña Julieta le había contado, su nieta había dejado de visitarla por una temporada. Supuestamente se habían ido a la ciudad donde vivía su madre. Era imposible que la niña estuviera ahí. A pesar de eso, mi abuela creyó cada palabra que su hijo le dijo. Mi papá, por su parte, me contó que consideró seriamente contarles a mi abuela y a los demás lo que había sucedido en el juego. Todo lo extraño había comenzado a ocurrir después de ese día, y lo que aquella mujer hizo frente a todos no era algo normal. Pero al final guardó silencio, pensando que quizás mi tío no quería que se supiera. A partir de ese día, las cosas solo empeoraron para él. La casa de mi abuela comenzó a llenarse de plagas. Primero eran moscas, pero luego aparecieron cucarachas y ratas. Jamás en toda su vida mi abuela había tenido este tipo de problemas. Siempre se caracterizó por ser una persona extremadamente limpia, pero ahora no importaba cuántas veces limpiara, cuántos productos usara o cuánto se esforzara. No podía deshacerse de las plagas. Lo más extraño era que donde quiera que mi tío iba, las plagas lo seguían. Si pasaba más de 1 hora en alguna casa, las moscas y cucarachas comenzaban a aparecer como si él fuera un imán para ellas. A diferencia de muchas historias de brujería, mi tío no lucía físicamente enfermo. Parecía normal, salvo por un detalle. El cabello comenzó a caérsele de forma alarmante. Fue con muchos doctores, pero ninguno pudo darle una explicación. Algunos pensaron que estaba jugando una broma, creyendo que él mismo se cortaba los mechones, pero mi tío aseguraba que no era así, que simplemente se le caía sin razón. Esto es importante porque mi tío solía burlarse mucho de los hombres calvos, siempre cuidaba su cabello con vanidad. Parecía una especie de castigo. Después de esto, las cosas comenzaron a escalar aún más. En la casa de mi abuela se manifestaban sucesos extraños por las noches. En el momento que todos se iban a dormir, se escuchaban los pasos de alguien con tacones recorriendo la casa. A veces bajaban a la cocina y encontraban todos los cajones y utensilios fuera de su lugar. Mi abuela tenía una colección de tazas que era su orgullo personal. Había comenzado a coleccionarlas desde niña y las mantenía en una vitrina cerrada con llave, y cada noche se escuchaba el sonido de una taza rompiéndose. Al bajar encontraban una en el suelo hecha pedazos, pero la vitrina seguía cerrada. Fue entonces que mi abuela decidió buscar ayuda. Le comentó lo sucedido a unas amigas, y una de ellas le recomendó a una señora que hacía limpias para quitar el susto. La mujer aceptó ir, pero apenas puso un pie en la casa de mi abuela, dijo que lo que había ahí era muy fuerte. Según ella, no solo perturbaba la paz del hogar,
sino que estaba ahí para dañar a alguien. Mi abuela, alarmada, pensó que se refería a ella y preguntó quién podía ser tan malvado como para querer hacerle daño. Pero la mujer aclaró que esa entidad no estaba enojada con mi abuela, sino con su hijo. Intentó hacer limpias tanto a mi abuela como a mi tío, pero dijo que lo que enfrentaban era demasiado poderoso. Comentó que sentía que esa cosa no solo no la quería ahí, sino que cualquier cosa que ella supiera hacer sería insignificante. Antes de irse, les prometió hablar con un chamán de su pueblo, pues sentía que él podría ayudarlos. Mi papá me dijo que mi abuela le contó que en el momento en que aquel hombre pisó la casa, volteó a ver a mi tío y le dijo que él había hecho enojar a una persona muy poderosa, que debía haberle hecho algo muy grave para que quisiera vengarse de él de esa manera. Le dijo que si quería que intentara ayudarlos, tenía que contarle quién era esa persona, porque él sabía perfectamente de quién se trataba, solo que no lo había querido decir en todo ese tiempo. Mi tío Francisco se derrumbó y le contó lo que había pasado ese día en el juego, como siempre solía pasar cuando mi tío se equivocaba. Mi abuela procedió a culpar a todos, menos a él. Como mi papá había estado con él ese día, comenzó a decir que era su culpa por no cuidarlo bien, entre otras cosas. Pero aquel chamán le dijo a mi abuela que mi papá no tenía nada que ver, porque él podía sentir que la persona que le estaba haciendo ese daño a mi tío Francisco no tenía problemas con nadie más de la familia. Lo que quería decir era que solo las decisiones de mi mismo tío podían ser las causantes de lo que le estaba sucediendo. También le preguntó a mi tío Francisco si tenía alguna idea de dónde podía encontrar a esa mujer, y él dijo que la había visto en la unidad deportiva, pero después de ese día jamás la había vuelto a ver. El chamán intentó hacer una limpia en la casa, pero al cabo de un rato dijo que eso era imposible, que la mujer que le había hecho eso era demasiado poderosa y no estaba dispuesta a soltarlo tan fácilmente. También dijo que el problema no estaba en la casa, sino en mi tío Francisco. Le dijo que si él se fuera de esa casa, todo en ella volvería a la normalidad, y que lo único que podía hacer era ir y tratar de encontrar a aquella mujer, y si era necesario arrodillarse y pedirle que lo perdonara, porque de otra forma no habría brujo alguno, o al menos no uno ético que pudiera deshacer lo que ya estaba hecho. Mi abuela le dijo a mi tío que tendría que ir a buscar a esa mujer, pero desde luego no lo enviaría solo. Le dijo a mi papá que esa también era en cierta medida su responsabilidad, y que lo mínimo que podía hacer era acompañar a mi tío Francisco en la búsqueda. Pero al pasar los días, no importaba a qué hora fueran a buscarla a las canchas de voleibol, nunca la encontraron. Una vez se quedaron desde que abrieron hasta que cerraron, pero no lograron encontrarla. Ahora que se sabía más o menos qué era lo que estaba pasando, y que mi abuela seguía solapando todo el comportamiento de mi tío, este volvió a hacerse muy insoportable. Se victimizaba, decía que no era su culpa y que aquella mujer era la causante de todos sus males. Le gritaba a mi padre por no poder encontrar a la mujer, aun cuando mi papá estaba haciendo todo lo posible por localizarla, y al menos a juicio de mi madre y también de la mía. Mi papá no tenía ninguna responsabilidad con él y debería dejar que se las arreglara por su cuenta. Después de 2 meses en los que esto solo empeoraba, mi tío dijo que encontraría a un brujo mucho mejor que lo que podía hacer aquella mujer y que se encargaría personalmente, no solo de quitarle la maldición, sino también de matarla, porque le iba a devolver lo que le había hecho. La verdad es que creo que nadie le prestó mucha atención a eso, pero en las semanas siguientes comenzó a contratar a muchas personas para que lo ayudaran, haciéndole limpias y trabajos de brujería que le prometían que él estaría bien después de eso. La verdad es que la gran mayoría de ellos eran solo charlatanes que se dedicaban a sacarle dinero el mayor tiempo posible, y así fue hasta que encontró a un hombre que, la verdad, no le dio buena espina a nadie de la familia. Emanaba una vibra muy pesada y por si eso fuera poco, el mismo tío Francisco nos dijo que se dedicaba a la magia negra y que si lo que quería aquella mujer era una guerra, él iba a atacar con todo lo que tuviera a la mano. Como siempre, mi abuela lo secundaba en todo y le seguía pagando para que aquel hombre intentara de todo.
pero parecía que desde que este hombre había llegado a ayudarlo, la situación de mi tío había empeorado mucho. Si con los demás brujos que había contratado no había pasado nada, cada vez que éste intentaba hacerle una limpia o algún trabajo para contrarrestar la maldición, mi tío Francisco comenzaba a enfermar. En todo su cuerpo comenzaron a salir moretones. Una vez, mientras dormía, se despertó gritando, afirmando que le dolía el brazo. Mi abuela fue a ver qué tenía, y literalmente era como si alguien le hubiera partido el brazo en dos, como si fuera una rama cualquiera. Llegaron al punto de que pensaron que podía tener una enfermedad de edad en los huesos, pero todos los estudios afirmaban que su salud se encontraba aparentemente bien y que no había ninguna explicación para eso. Y a pesar de que todo esto estaba pasando, el brujo que aparentemente estaba ayudando a mi tío Francisco le decía que tenían que intentar otra cosa. Era casi como si él lo hubiera tomado como un reto personal, y con cada fracaso solo le daba más coraje, queriendo intentar algo mucho más fuerte. Pero lo único que estaba consiguiendo era que los malestares de mi tío fueran mucho más intensos. En una ocasión, y esto sí me tocó verlo de primera mano, estábamos en casa de mi abuela y él estaba durmiendo en su cuarto. De pronto comenzó a gritar. Todos fuimos a ver qué era lo que tenía. Una vez que entramos a su cuarto, él comenzó a decir que sus tripas estaban ardiendo, que necesitaba sacarlas porque estaban ardiendo. De la desesperación, ya hasta se había roto la playera. Todos vimos no solo que efectivamente su estómago estaba muy caliente, sino que el resto de su cuerpo estaba helado. Se veía como si algo estuviera dentro de su estómago, como insectos se movieran entre sus intestinos. Llamamos a una ambulancia para llevarlo a urgencias, pero apenas ésta llegó, el evento dejó de ocurrir. Era casi como si se tratara de una mala broma y esos síntomas aparecieran de tal manera que los doctores pensaran que él solo estaba inventándose esos síntomas para llamar la atención. Sí estaba funcionando, porque según me contó mi papá, muchos doctores ya lo tenían fichado así. Tenían la idea de que tal vez él tenía una especie de síndrome que lo hacía inventarse enfermedades, y que nosotros como su familia solo estábamos secundando y fomentando eso. Pero les juro que yo estuve ahí, vi todas estas cosas. Por eso sé que él no lo estaba inventando. Y lo que contaba mi abuela después sobre lo que también veía, sé que no lo estaba inventando, o más bien, no se me hace difícil de creer. Ahora, lo siguiente que voy a contar es cuando esta historia se empieza a torcer aún más. Más o menos una semana después de esto, mi tío dijo que ya no iba a intentar hacer nada, y que si aquella mujer lo quería matar, que lo matara, pero que no quería ir a ningún doctor ni tampoco intentar hacer nada con el brujo que había contratado. Mi abuela estaba devastada y seguía insistiendo en que debían seguir intentando, o al menos seguir buscando a esa mujer, pero la verdad es que ya habían desistido de esto último, porque era como si aquella mujer solo se la hubiera tragado la tierra. Lo raro en todo esto era que a pesar de lo que mi tío había dicho, aquel hombre seguía yendo a verlo cada ciertos días, y no era precisamente para tratar de convencerlo. Muchas veces se veía que el mismo tío lo estaba esperando. Esto tal vez no pudiera sonar tan extraño, ya que pudo haber cambiado de opinión, pero lo que sí era extraño es que ya no escuchábamos que estuviera haciendo ningún tipo de ritual o cosa para intentar salvarse. Y por alguna razón, mi tío Francisco comenzó a interesarse mucho por el embarazo de mi mamá. Para este momento, mi mamá ya tenía casi 7 meses y medio de embarazo. Y algo que era cierto es que mi tío Francisco y ella nunca se habían llevado bien, precisamente por las ideas tan radicales que mi tío tenía acerca de las mujeres y las relaciones. Y por eso mi mamá no le caía nada bien. El sentimiento era mutuo, pero ahora parecía como si le interesara mucho. Le hacía preguntas como cuántos meses y días exactos tenía, si ya tenía un hombre claro, y una vez le tocó el vientre a mi mamá de una manera muy rara. Mi mamá afirmó que en aquel momento se sintió casi como si mi tío Francisco quisiera sacar directamente a la bebé de su vientre, y en el momento en que la tocó, mi hermana, que aún no nacía, comenzó a ponerse muy inquieta. Todo esto culminó un día. Mientras estábamos en nuestra casa, llegó de visita inesperada mi abuela y mi tío.
A mi mamá no le gustaba que estuviera cerca, no solo por lo incómodo que se estaba volviendo referente al tema de su embarazo, sino porque, como mencioné antes, parecía que mi tío era un imán de roedores, cucarachas y demás pestes. Y obviamente, eso no es saludable para una mujer embarazada. Eso, sin mencionar que mi abuela le dijo ahí mismo a mi mamá que quien había insistido para ir a visitarlas era mi tío Francisco. Él dijo que tenía el presentimiento de que mi hermana iba a nacer justo ese día y que quería estar presente, pues antes de que aquella mujer lo matara, quería al menos ver el milagro de la vida, aunque fuera una última vez. Pero mi mamá le dijo que eso no iba a pasar porque no tenía ni siquiera los 8 meses. Le dijo más o menos cuándo estaba programado el parto, pero insistieron mucho en quedarse ahí. Creo que estuvieron ahí cerca de 1 hora. Yo estaba en la sala de nuestra casa haciendo mi tarea, el teléfono de mi tío sonó. Algo que olvidé mencionar es que como ya no había intentado hacer nada relacionado con conjuros o cosas para tratar de devolverle la maldición de aquella mujer, sus enfermedades y malestares parecían haberse detenido. Aún cojeaba al caminar y se veía algo pálido, pero fuera de eso, ya no le pasaba nada tan grave. Aún tenía el brazo enyesado, pero dado todo lo que le había estado pasando, se encontraba en un buen momento. Como el sillón de la sala es un poco alto, y yo siempre he sido muy bajita, creo que no me alcanzó a ver. Yo estaba de rodillas, ya que me encontraba trabajando en la mesa de la sala. Creo que esa es la razón por la que no me vio. Él fue, y muy cerca de la sala comenzó a decirle que necesitaba tener a ese suplente a más tardar esa noche. Le dijo que si quería que lo ayudara, estaba listo para enviar un poco de ayuda. Mi tío Francisco le dijo que sí, y casi al mismo tiempo que terminó de decir esas palabras, mi mamá gritó diciendo que le dolía mucho y que necesitaba ir al doctor. Llevamos a mi mamá en una ambulancia y fuimos solo ella y yo, dejando tanto a mi abuela como a mi tío Francisco en nuestra casa. Los doctores no sabían cómo era posible porque habían tenido una cita el día anterior y todo estaba perfecto. Pero a pesar de que intentaron hacer todo lo posible para que el parto no se diera ese día, mi hermana nació. Estaba prematura, pero los doctores dijeron que estaba muy bien de salud y que no habría tanto problema con ello. Toda la familia estuvo en el hospital. Algo que me estaba incomodando mucho era que mi tío no dejaba de preguntar dónde estaba la bebé, que la quería ver. También estaba muy insistente en que debían llevarla a casa, que no se podía quedar en el hospital toda la noche. Mi papá le dijo a mi tío que probablemente no había mucho que ellos pudieran hacer, pues al nacer tan prematura, tendría que quedarse en observación y que no era algo que él pudiera decidir. Pero mi tío comenzó a ponerse más insistente y hasta cierto punto me atrevería a decir un poco violento. Le dijo a mi papá que él era el papá de esa niña y que tenía todo el derecho a llevársela a su casa si era lo que él quería. Le dijo que se comportara como un hombre y que le dijera que iba a firmar el alta voluntaria. Mi papá no comprendía el por qué tanto interés por parte de mi tío y solo le dijo que si no se comportaba, iba a tener que pedirle que se retirara, porque él no iba a exponer a su hija a alguna infección o cualquier mal si los doctores creían que lo mejor era que se quedara en el hospital una noche y que no pasaría nada. No fue hasta que mi papá le dijo esto que él cambió su actitud. Se vio que realmente lo afectó el hecho de que lo pudieran echar del hospital. Solo se sentó, pero durante todo el rato se veía muy nervioso. Pasó un largo rato y seguía preguntando si era posible ver a la bebé y ese tipo de cosas. Mi tío Gerardo llegó hasta el punto de decirle que ya se callara, porque no iba a ver a la bebé, al menos no ese día, y que con algo de suerte la terminaría viendo 1 mes o 2 después. Pareció muy asustado cuando mi tío Gerardo le afirmó esto. Sacó su teléfono y fue a hacer una llamada. El hombre que hacía brujería negra llegó al hospital. Se nos hizo un poco raro porque jamás fue unido a la familia, pero mi tío dijo que había hecho muy buena amistad con él, y por eso quería que estuviera ahí con ellos. Nadie le hizo caso. Después de todo, mi tío Francisco siempre trataba de hacer las cosas de manera que él fuera el centro de atención. Nadie le hizo caso y creo que ese también fue un poco nuestro error, porque en algún momento ambos desaparecieron. Eran cerca de las 9 de la noche.
Mi abuela seguía ahí esperando en la sala de espera, junto con todos nosotros. Sabíamos que él no se había ido del hospital porque no tenía dinero para hacerlo. Yo comencé a tener un sentimiento muy feo en el momento en que me di cuenta de que él no estaba ahí. Se lo iba a decir a mi papá, pero antes de que pudiera hacerlo, una alarma en el hospital comenzó a sonar y los guardias comenzaron a correr al área de maternidad. Obviamente, tanto mi papá como el resto de la familia que estábamos ahí, nos alteramos porque teníamos a una recién nacida en esa sala. Intentamos entrar, pero nos impidieron el paso. Pero mi papá sí fue capaz de evadir a la seguridad y entrar. Y es que en el momento que salió de ahí, nos dimos cuenta de que llevaban a mi tío y a su amigo esposados. Nadie sabía lo que había pasado, pero mi papá nos lo contó después y es que dijo que una enfermera se había dado cuenta de que había alguien no permitido en el área de la maternidad. Y al ir a revisar, se dio cuenta de que mi tío estaba sosteniendo a mi hermana, mientras que su amigo estaba dirigiendo un objeto punzocortante. Desconozco si puedo decir lo que era, pero ya se lo pueden imaginar. Sí le hizo un pequeño corte en la pierna, pero la enfermera gritó y fue entonces que todos se pusieron al tanto. Mi padre estuvo tan agradecido con esa enfermera que le puso su nombre a mi hermana, porque ella la salvó. Estábamos tan alterados por todo esto que apenas le dieron el alta a mi hermana. Mi mamá contactó al mismo chamán que había ido antes a la casa y le había dicho que tenía que encontrar a la mujer para pedirle disculpas para que le hiciera alguna protección a su hija. El chamán, sin que le dijeran toda la historia, les dijo que a esa niña la querían usar como suplente, lo que significaba que querían que toda esa maldición y todo lo que le estaba pasando a mi tío se le pasara a esta niña. Es una cosa de magia negra muy horrible, porque la paga quien menos lo merece. Dijo que tenían que hacer este suplente con mi hermana, y no a un bebé cualquiera, porque necesitaban que hubiera un lazo sanguíneo. Probablemente mi tío sabía que ninguno de los demás sobrinos, que ya teníamos una edad más o menos considerable, nos íbamos a quedar callados o íbamos a dejar que eso pasara. Ese hombre le hizo varias pulseras de protección para que no se le fuera a acercar, pero tanto mi papá como mi mamá levantaron cargos por intento de homicidio. Obviamente no mencionaron nunca el tema de la brujería en todo eso, pero eso fue suficiente para condenarlo a varios años de cárcel y hasta la fecha él sigue ahí. Desconozco si la maldición sigue en él, yo creo que sí, pero la verdad es que ya no forma parte de nuestras vidas. Hasta donde sé, mi abuelo de vez en cuando lo va a visitar, pero ante todos los hermanos tiene prohibido hablar sobre él porque para todos en la familia él está muerto. Y hasta aquí llegamos, querida comunidad. Espero de corazón que este relato les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo al contarlo. Gracias por todo su apoyo, por acompañarme y por formar parte de esta comunidad que ama las historias oscuras. Que Dios los bendiga mucho. Les mando un fuerte saludo.